Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La bruja de Salem Slot. Cuando me mudé a Salem Slot, una tranquila ciudad rica en historia y obsesionado por su infame pasado, yo estaba listo para un nuevo comienzo. La casa era perfecta, una pequeña de la época colonial de la propiedad en las afueras de la ciudad. Era encantador, con crujiente de suelos de madera y una chimenea acogedora que llenó las habitaciones con calidez. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentir que algo vivido dentro de esas paredes, algo escondida más allá de la vista. Comenzó con pequeñas cosas, una sombra vacilante justo en el borde de mi visión, un frío súbito que se asentaron en algunas habitaciones, y un débil susurro que parecía venir de la nada. Yo lo atribuyo a las peculiaridades de una casa antigua, pero no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Una noche, mientras yo estaba desempacando una caja en el ático, me encontré con un pequeño, forrado en cuero diario escondido en un polvoriento rincón. La escritura era delicada, bucle, lleno de las entradas escritas hace más de 2 siglos. El diario pertenecía a una mujer llamada Helena Ravenscroft, una mujer que, de acuerdo a la ciudad, la tradición, había sido acusado de brujería durante los infames juicios de Salem. Helena había vivido en esta casa, sus últimos días, llenos de miedo, de sus palabras impregnada de tristeza. La última entrada me llamó la atención. La tinta se desvaneció, pero legible. Se me queme por lo que no soy, pero voy a regresar. Voy a tener mi venganza. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las palabras me llenó de una inexplicable sensación de pavor. Esa noche casi no podía dormir. Mi mente se llena de Helena palabras, con la imagen de una mujer acusados falsamente, su espíritu persistente, atado a una promesa de venganza. Al día siguiente, mientras caminaba por la casa, me di cuenta de algo extraño. Un leve olor a humo se quedaron en el aire, agrio y amargo, como si algo había grabado recientemente. He comprobado cada esquina, en cada habitación, pero no encontró nada. Y entonces, como me volvió a salir de la cocina, vi a ella. Una figura apenas visible. Estaba de pie junto a la ventana, su forma oscura, borrosa, los ojos de ella hueco y oscuro, lleno de una ira tan intensa que hizo que mi piel de gallina. Ella estaba vestida a la antigua usanza ropa, su cabello suelto, su cara pálida, su expresión retorcida con la tristeza y la rabia. Parpadeé, y ella se había ido, dejando solo el tenue olor a humo de cigarrillo y un frío que se filtraba en mis huesos. En los próximos días, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Me gustaría ver de ella en los espejos, los reflejos en el cristal, su hueco ojos fijos en mí, de su presencia, llenando el aire con un peso que era opresiva e implacable. Podía sentir su ira, su dolor, su deseo de venganza, su espíritu atado a la casa, a la memoria de sus últimos días, su injusto final. Una noche, cuando yo estaba acostado en la cama, lo he oído, un susurro suave y distante, a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que hizo que mi piel espinosa. Usted sabe que mi dolor. La voz estaba llena de tristeza, con rabia, con la promesa de que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me senté, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando la oscuridad, las sombras en la habitación pulsando en torno a mí, espeso y sofocante. Y entonces, se le apareció, de pie a los pies de mi cama, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Por qué estás aquí?, susurré, mi voz temblando, mi corazón latía más rápido, cada instinto me grita correr, de salir, de escapar. Pero ella no respondió, solo miró fijamente, sus ojos huecos llenos de un odio que era casi palpable, de su presencia, llenando el aire con una oscuridad que parecía filtrarse en mi alma. Las luces parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes, su forma de desenfoque, cambiando, como si atrapado entre 2 mundos, su espíritu atado a este lugar, a su promesa, a su maldición. Traté de razonar con ella, para decirle que yo no era su enemigo, que no me había agraviado,
Pero su enojo era inquebrantable, su dolor demasiado profundo, su necesidad de venganza demasiado poderoso. Estaba atrapado, ligado a la memoria de sus últimos momentos, su espíritu persistente, esperando, mirando, con su presencia un recordatorio constante de la oscuridad que había reclamado su vida. El paso de los días, sus apariciones se hizo más fuerte. Objetos se mueven solos, muebles haría temblar, y las puertas se abrían slam sin previo aviso. La casa se sentía vivo, como si de él en ira había penetrado en sus muros, su espíritu reclamando el espacio, llenándolo con una tristeza que parece hacer eco a través del aire, incesante e interminable. He buscado ayuda, historiadores, expertos paranormales, alguien que pueda conocer cómo aliviar su espíritu para levantar la maldición que se une a este lugar. Pero cada intento fallido, su presencia cada vez más fuerte, sus apariciones más intenso, su espíritu una fuerza que no puede ser negado. Una noche, como una tormenta arreciaba fuera, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes. El aire se llenó de olor a humo de cigarrillo, espeso y agrio, como si algo se quema. La vi luego, de pie en la esquina de la habitación, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una ira tan profundo que hizo que mi corazón se libra. Ella se acercó, su forma cada vez más clara, su hueco ojo se posaron sobre la mía, su voz un susurro que llenó la sala, haciendo eco a través del aire, un sonido que me persiguen para siempre. Todos ellos se paga. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral, me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de moverme, de hablar, pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de ella, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, ella se había ido, dejando solo el olor del humo, el eco de su voz, el recuerdo de un dolor que nunca se desvanecen, una maldición que nunca volvería a levantar. Desde esa noche, Helena presencia se ha mantenido, su espíritu una sombra constante en mi casa, el susurro de llenar el silencio, su dolor un recordatorio inquietante de la vida de un corte corto, una promesa que dejé. He llegado a aceptar, a vivir con el fantasma de Helena Ravenscroft, su espíritu atado a este lugar, de su maldición persistente en el aire, una sombra que nunca desaparecerá, un recordatorio de la oscuridad en la que reivindica su vida, una vida que se pierde a la ira, a la tristeza, a una maldición que nunca será roto. Y como el tiempo que yo vivo aquí, sé que nunca va a estar solo, con su presencia constante compañero, un recuerdo del pasado que perdura, un fantasma que nunca va a descansar. Dead Man's Curve. La Ruta 66 se extiende a través de Arizona, una interminable carretera que atraviesa el desierto. Es una ruta conocida por sus giros y vueltas, y una curva en particular se había ganado una reputación a lo largo de los años. Los lugareños llamaban Dead Man's Curve un giro brusco que había visto demasiados accidentes, muchos controladores de perder el control, demasiadas vidas perdidas. La gente evitaba por la noche, jurando que podía sentir una extraña presencia, un helado de frío que se aferró a la del aire. Yo estaba conduciendo a altas horas de la noche, en la carretera de estiramiento antes de mí en una tranquila quietud solo roto por el zumbido de mi motor. Mis pensamientos eran un desenfoque, mis ojos pesados como yo conducía, mi único objetivo para llegar a la siguiente ciudad por la mañana. Cuando vi el letrero de Dead Man's Curve, recordé las historias, las advertencias, la gente tenía susurro a través de los años, pero la fatiga y el escepticismo, que superaban precaución, y seguí adelante, apenas lentamente a medida que me acercaba a la curva. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield, y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparó para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila,
en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces, se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y la habitual desorientación de los pacientes y hospital, pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él, y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé una hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte, se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación Treimondrednin, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama, de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro, y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmal eco. Ellos necesitan la paz, estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido, manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropecé hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresuré por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacios pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar.
Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo sus torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar. Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición, no sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily, y su prima Mía decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parece atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros, espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido. Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. «¿No? ¿Alguien más lo vea?», susurro, su voz temblando.
Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos. Él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. «La vuelta atrás», dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. «No deberías estar aquí». Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. «Está bien, amigo, la broma más. Solo vamos nosotros a través de...». El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. «Irse», dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro. «O estancia, y pagar el precio». Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miro por encima de mi hombro, y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. «Los que se quedan tienen que pagar». Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí, nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz, nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás, no se detuvo, ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa, en la noche de Halloween, tenga cuidado, porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció,
Me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño. El aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando a un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda, como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador. Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer, una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas, solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch. Aún tengo un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda. Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí. La bruja de las palabras resonaron en mi mente: voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Colloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. «Eliza», dijo, su voz baja, «la campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa». «¿Qué es lo que quieres de mí?», le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar. Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira». Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido.
Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. No debería haber venido de nuevo. Ella susurró, su voz fría y la perforación. Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes. Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. Su familia se llevó todo de mí. Ella susurró, su voz llena de una antigua furia. Y ahora tendrá que pagar el precio. Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados. Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Olmsted, en la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del Langley infame de Diseno. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían, y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal, ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia, y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros, y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando, y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos, espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas, la creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser, cada habitación se sentía diferente, mal, como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más.
Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que el anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados. El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Dibujo, me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión. Había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo a la guía, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal. El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes, los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas. Nos mira con ojos hundidos. Su cara se torció en un lugar oscuro. Sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido. Ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa. Las paredes, otro par de ojos añadido al Langley retorcido de diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos. Pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos, y ahora,
incluso desde la distancia. Puedo sentir su mirada sobre mí. Me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso, pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado. El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro, y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un plequeno claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas, había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodos. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda. Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada, los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobresalen los huesos. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada,
como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura, esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando, de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares, en la manana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado. Porque si usted ve, si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer. The Vanishing Hitchhiker. Mi nombre es Alex Greene, y si me hubieses pedido hace un mes, me han dicho que los fantasmas no existen, que las leyendas son solo historias que la gente diga de asustar a cada uno de los otros. Pero entonces yo conducía por la carretera 13 de la noche, y cogí una autoestopista que cambió mi vida para siempre. La llaman The Vanishing Hitchhiker, una figura que aparece en solitario tramos de carretera, solo para desaparecer sin dejar rastro. Y ahora, estoy encantada por el misterio de quién era, porque ella todavía existe, y lo que ella quiere de mí. Era una noche de tormenta a principios de octubre, y me había estado conduciendo de regreso de Jackson, a mi ciudad natal de Lowell. La carretera 13 es largo y sinuoso, de corte a través de kilómetros de vacío, campos y bosques, una oscura cinta que parece tramo para siempre. La lluvia caía en las hojas, por lo que es casi imposible de ver, y yo estaba agotado, solo quería llegar a casa. Que cuando la vi, ella estaba de pie en el lado de la carretera, su figura apenas visible en la lluvia, su brazo extendido, en una silenciosa petición de ayuda. Ella se veía joven, tal vez en sus 20 años, con el cabello oscuro y largo, y un rostro pálido que parecía resplandor de los faros. Casi me condujo por delante de ella, pero algo en sus ojos me detuvo, una mirada de desesperación, de miedo. Me acerqué rodando hacia abajo de la ventana para obtener una mejor apariencia. ¿Necesitas un aventón?, me preguntó, gritando sobre el sonido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza, con los ojos bien y agradecido, y subió en el asiento del pasajero, su ropa empapada, sus roentios se aferran a su cara. Ella no dijo una palabra, que me sacó de nuevo en la carretera, pero yo podía sentir que ella me miraba, su mirada pesada e intensa. Por un tiempo, nos fuimos en silencio,
La lluvia golpeando contra el techo, los limpiaparabrisas, los chirridos, ya que luchó para mantener el ritmo. Traté de hacer una pequeña charla, preguntando a dónde iba, pero ella solo respondió con respuestas vagas, su voz suave y distante. Ella dijo que su nombre era Lily, y ella estaba tratando de llegar a casa. Cuando le pregunté dónde estaba, ella miró por la ventana, su rostro ilegible. «Es solo que, por el camino», ella murmuró, su voz apenas audible. Nos fuimos por un rato más. El silencio entre nosotros crece más pesado. Cada hora y entonces me fijé más en ella, pero su rostro se volvió lejos, su mirada fija en algo exterior, algo que yo no podía ver. Había algo inquietante acerca de su presencia, una extraña energía que llena el coche, haciendo que el vello de la parte de atrás de mi cuello de pie. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella se había ido. Giré la cabeza durante una fracción de segundo para ver el camino, y cuando miré hacia atrás, el asiento del pasajero estaba vacía. La puerta estaba cerrada, el cinturón de seguridad todavía fijado, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía como me detuvo, mi mente de carreras. He comprobado el asiento trasero, al lado de la carretera. En todas partes podría haber ido, pero no había señal de ella. Ella era solo, ido. Me senté allí durante un largo tiempo, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido. Mis manos temblaban sobre el volante. Había oído historias acerca de la carretera 13, acerca de The Vanishing Hitchhiker, pero yo nunca había creído en ellos. Pero ahora me quedo con nada. Pero las preguntas y la memoria de su rostro, sus ojos llenos de algo que yo no podía entender, como el miedo, tal vez, o la tristeza. La experiencia debería haber terminado ahí, pero yo no podía sacudir de mi mente. En los próximos días, me encontré a mí mismo pensando en ella constantemente. Se repiten los acontecimientos de esa noche en mi mente, tratando de entender lo que había visto. Empecé a hacer alrededor de la ciudad, hablando con personas que puedan saber algo acerca de ella, sobre las historias de The Vanishing Hitchhiker. Me enteré de que yo no era el primero al encuentro de ella. Un hombre viejo me habló, un ex conductor de camión, afirmó haber recogido una mujer joven en ese mismo tramo de la carretera hace casi 20 años. Describió exactamente lo que yo había visto: su largo cabello oscuro, su rostro pálido, una mirada distante en sus ojos. Y como yo, él dijo que ella había desaparecido sin dejar rastro, dejando a él con nada, pero un asiento vacío y una sensación de temor. Ella ha sido de alrededor durante tanto tiempo como puedo recordar, dijo, su voz baja y llena de una extraña especie de reverencia. Algunos dicen que ella es un alma perdida, buscando un camino a casa. Otros dicen que es una advertencia, que la recolección hasta su muerte está cerca. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, pero la más de la gente que hablé, la más historias que he escuchado, todo el mundo sabía acerca de ella, todo el mundo tenía una teoría, pero nadie tenía respuestas. Era como si ella era una parte de la ciudad, tejido en su historia, de una presencia fantasmal que encantada de la carretera 13. Decidido a comprender, me decidí a volver al lugar donde yo había elegido ella. Era una oscura y lluviosa noche, una vez más, la carretera vacía y silenciosa. Aparqué mi coche en el hombro, esperando con la esperanza de volver a verla para obtener respuestas. Pasaron las horas, la lluvia que cae en constante hojas, pero no había nada, solo la oscuridad y el interminable tramo de la carretera. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la vi. Ella salió de la niebla, de pie en el mismo lugar, su figura apenas visible en los faros. Mi corazón corrió como salí del coche, la lluvia empapando mi ropa, y caminó hacia ella. «¿Lily?», grité, mi voz temblando. Ella me miró, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros y vacíos. Parecía casi transparente, como ella era apenas allí, una sombra en el borde de la realidad. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó, desesperado por respuestas. «¿Qué quieres?». Durante un largo momento, ella no dijo nada, solo me miró con aquellos inquietantes ojos. Y luego, en una voz que parecía el eco de algún lugar lejos, ella habló. «No puedo encontrar mi camino a casa», ella susurró, su voz llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Yo iba a ver a mi familia, pero nunca lo hicieron. Todavía estoy tratando para llegar allí. «¿Dónde está tu familia?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro.
Ella miró más allá de mí, hacia abajo de la carretera, su mirada distante. Ellos están esperando por mí, pero estoy perdido. Yo no puedo llegar, no solo. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo puedo ayudar a un espíritu a encontrar la paz? ¿Cómo podía llevar a su casa cuando yo ni siquiera sabía dónde estaba? De repente, su figura comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la niebla, su rostro una máscara de tristeza y nostalgia. Ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, y entonces ella se había ido, dejándome de pie, solo, en la lluvia. He regresado a ese lugar en la carretera 13 infinidad de veces desde entonces, con la esperanza de verla de nuevo, con la esperanza de encontrar una manera de ayudarle. Pero ella no aparece nunca. Los lugareños dicen que ella todavía existe, un alma perdida buscando un camino a casa, apareciendo a aquellos que tienen el corazón abierto, una buena voluntad para ayudar. Ahora, cada vez que conduzco por la autopista 13, mantener un ojo hacia afuera para ella, preguntándose si esta noche será la noche que ella encuentra su camino a casa. Y en la parte de atrás de mi mente todavía puedo escuchar su voz de un débil susurro llevado por el viento, llamado de las tinieblas. Estoy perdido. Por favor, ayúdame a encontrar mi camino. Algunos dicen que recogerla de la escuela significa invitar a la muerte en su vida, que su presencia es una maldición, pero yo no creo eso. Yo creo que ella es solo un alma, atrapados entre dos mundos, buscando a alguien que la guíe, alguien que no se alejan. Tal vez, algún día, voy a ser capaz de ayudarla a encontrar la paz. Hasta entonces, voy a seguir viendo la carretera, a la espera de la autoestopista fantasma de la carretera 103, con la esperanza de que voy a ser el uno para llevar a su casa. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa, y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos
Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo». Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. «Por favor», me suplicó, «dejarlo ir». La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. «No podemos descansar», dijo ella, su voz llena de desesperación. «No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire.
nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte: el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa, y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras,
Una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo». Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. «Por favor», me suplicó, «dejarlo ir». La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. «No podemos descansar», dijo ella, su voz llena de desesperación. «No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio, de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas.
Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Kill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. El fantasma pilotos de desecho. Tombstone, Arizona, siempre había estado sumida en la leyenda. Sus calles polvorientas, resistidos salones, y los viejos cementerios relatos de los tiroteos, fiebres del oro, forajidos y cuyos nombres se convirtió en el folclore. Pero había un cuento que los lugareños todavía se hablaba en susurros, la que advirtió a los recién llegados como yo nunca ignorar, el fantasma de los pilotos. Me mudé a la Lapida para una vida más tranquila, el comercio, el ruido de las calles de la ciudad por el desierto y la rica historia de la ciudad. Yo había oído las historias, por supuesto, de cómo en ciertas noches, fantasmal vaqueros de caballo por las calles, buscando venganza por los agravios del pasado. No me lo creía, la tiza a la ciudad del amor, de drama y de su inclinación para atraer a los turistas. Qué cambio de la noche me oyó los cascos. Era una fría tarde de otoño, el cielo manchado de fuego de los rojos y naranjas como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Yo estaba cerrando la pequeña tienda Me las arregle, las calles inusualmente tranquilo para un viernes. Los lugareños habían mencionado algo acerca de ser una mala suerte de la noche, pero yo la había despedido. La superstición no me asustan. El primer sonido era débil de un lejano, rítmica que cae, como un tambor llevadas por el viento. Al principio, pensé que era una tormenta que se avecina, el desierto, el viento azotar la arena. Pero como salí y me di cuenta de que era pezunas, galopando más cerca, su ritmo constante, implacable. Las calles estaban vacías, la luz de las farolas proyectando largas sombras que se extendía a través de la polvorienta carretera. El sonido creció más fuerte, llenando el aire, haciendo que mi pecho apriete con una sensación de inquietud que no podía explicar. Y entonces vi en ellos. Emergieron de la oscuridad una línea de jinetes a caballo, su figura recortada contra la tenue luz de la luna. Había 5 de ellos, sus sombreros de ala ancha en la parte baja de sus caras, sus largas túnicas drapeadas como montaban. Sus caballos eran enormes, sus ojos brillando débilmente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Me paralicé, mi mano agarrando el marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Los pilotos se movían lentamente, sus caballos de cascos levantando polvo que parecía colgar de forma antinatural en el aire. No era algo malo, algo que no podía poner en palabras. Su presencia llenaba la calle con una pesadez, un frío que se filtraba en mis huesos. Como la pasaron, me agarro una vislumbre de sus caras o de lo que debería haber sido caras. Sus características fueron esquelético, su hueco ojos brillando con una luz antinatural, sus sonrisas torcidas, sus formas de parpadeo como sombras, atrapado entre 2 mundos. Uno de ellos se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo en la mina. Sus ojos se quemaron no con ira, sino con tristeza, como si estuviera cargando el peso de los siglos. Él inclinó su sombrero, un gesto que envió escalofríos por mi columna vertebral, y luego montó en su caballo rehinchando nubes de niebla. Los pilotos continuaron por la calle, sus formas de crecimiento más débil, su presencia todavía pesados en el aire. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad se detuvieron. Uno a uno se giró, sus ojos huecos de escaneo por las calles vacías. Y luego se montó en la oscuridad, sus cifras de disolución en las sombras, sus cascos se pierden en el silencio. Me quedé allí porque se sentía como horas, mi aliento visible, mis manos temblorosas. Cuando finalmente me mudé, las calles estaban todavía vacío, el aire pesado con un silencio que presionaba contra mis oídos. Cerré la tienda y se apresuró a casa, la memoria de sus brillantes ojos, su esqueleto sonri, grabada en mi mente. En los próximos días, traté de hacer sentido de lo que había visto. Pedí a los lugareños, sus caras pálidas como he descrito los pilotos. Me dijeron lo que yo ya sabía, que ellos eran los fantasmas de los pilotos, los espíritus de forajidos que se había reunido violentos extremos, sus almas malditas de paseo por las calles de Tombstone, la búsqueda de justicia o de la redención. Pero, ¿por qué me miran?, le pregunté, mi voz temblando. Un hombre viejo, su cara forrado con la edad, sacudió la cabeza. Tal vez la advertencia. O tal vez han elegido. ¿Me eligieron para qué? Para recordar, dijo él, su voz pesada con firmeza.
Yo todavía vivo en Tombstone, pero no quiero caminar por las calles en la noche. El sonido de los cascos me persigue, haciendo eco en mis sueños, un rítmico recordatorio de los pilotos que vagan por la oscuridad. A veces, tarde en la noche, creo que oigo de nuevo débil al principio, luego más fuerte, más cerca, llenando el aire con un peso que no puede escapar. Y me pregunto si un día volverán por mí, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonríe esperando, su maldito viaje interminable. El maldito de la pintura. Se ha colgado en el centro de la galería, una sencilla pieza a primera vista. El marco era dorada, sus bordes astillados y empanada, el tipo de desgaste que deja entrever algo antiguo, algo con una historia. La pintura en sí misma era un retrato, un aceite de representación de un hombre de principios del siglo XX en traje. Él se sentó en una silla de respaldo, su cara de popa, su mirada penetrante, como si no la vieron no solo al espectador, pero a través de ellos. Yo la vi por primera vez durante la galería de la inauguración de una nueva colección, Ecos del Pasado. El comisario había sido vago acerca de la pintura de sus orígenes, diciendo solamente que había sido adquirido de una finca privada en Europa. A pesar de que la habitación está llena de arte moderno de entusiastas bebiendo champán, la pintura parece a comando de toda la atención. La gente se reunió alrededor de él, sus murmullos bajos, sus rostros inquietos. Me llamó la atención también. Algo acerca de esos ojos que parecía vivo, consciente, que se llenan con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Mientras yo estaba allí, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de pesadez en el aire, una débil presión detrás de mis ojos. Parpadeé y miré lejos, cepillarlo como la fatiga. La galería de cierre temprano esa noche. Como uno de los asistentes de curadores, era mi trabajo para asegurarse de que todo estaba cerrado y seguro. La pintura fue la última pieza que he comprobado. De pie en la piscina de la tenue luz del techo, las sombras de su marco de estiramiento de forma antinatural en el piso. Sentí los ojos en mí de nuevo, incluso cuando me di la vuelta. Esa noche, la primera sueño llegó. Yo estaba en una habitación que se sentía tanto desconocido y sofocante. Las paredes estaban cubiertas con las viejas estanterías, el aire espeso con el olor de la cera y el polvo. En el centro de la habitación era el presidente de la misma alta silla con el respaldo de la pintura. Estaba vacía, pero sentí una presencia, una sensación abrumadora de que no estaba sola. Una voz susurró mi nombre, suave y hueco, provenientes de todos los que me rodean. Se acercan más. Me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, el eco de la voz todavía persistente en mis oídos. Al día siguiente, volví a la galería, tratando de sacudirse el malestar. Mientras me acercaba a la pintura, me di cuenta de algo extraño. La expresión del hombre cambió. Era sutil, su boca parecía curva ligeramente, sus ojos más agudo, casi acusador. «Estoy imaginando esto», murmuré, mi voz apenas audible. «Se ve diferente». «No», un colega dijo, con su tono inquieto. Ella estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados bien. «Pensé que era solo yo». El resto del día pasó como en una neblina. Yo no podía dejar de pensar en la pintura, sus ojos, su presencia. Por el momento la galería cerrada. Yo estaba desesperada por salir. El aire dentro de la sensación más pesado, más oscuro, como si la pintura de la influencia de la difusión. Esa noche el sueño se volvió más vivo, más aterrador. Esta vez el presidente no estaba vacía. El hombre de la pintura se sentó en ella, sus ojos se posaron en los míos, su expresión fría, calculadora. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente, un bajo, resonante sonido que llena la habitación. «Usted tomó algo que no es tuyo». Traté de apartar la mirada, para salir de la habitación, pero mi cuerpo no se mueva. Su presencia era sofocante, el aire alrededor de él, brillante como las olas de calor, distorsionando su figura. «Va a volver». Cuando me desperté, me encontré de pie en la sala de mi casa, de mis pies descalzos, la congelación contra el piso de madera. El reloj marcaba las 3:33 am. Mi corazón latía como me encontré de nuevo en la cama, mi mente de carreras, la memoria de su voz haciendo eco en mis oídos. Los próximos días eran peores. Los visitantes a la galería comenzó a informar sentimientos extraños, dolores de cabeza, mareo, una sensación de estar siendo vigilado.
Algunos incluso afirmaban que la pintura es la expresión había cambiado, sus ojos tras ellos mientras se movían. Una mujer se desmayó delante de él, su cuerpo estrujar al suelo como si algo había vaciado de su fuerza. Y entonces se produjo el incidente con Marcus, la galería de la guardia de noche. Fue encontrado inconsciente enfrente de la pintura, con su linterna todavía apretada en su mano, su rostro pálido y empapado en sudor. Cuando se despertó, su voz era ronca, sus ojos salvajes con miedo. «Me habló», el susurro. «Se dijo que yo no debería estar aquí». La galería cerrada de forma indefinida después de eso, la pintura de la cubierta y encerrado en una sala de almacenamiento. Pero no fue suficiente. Los sueños continuo, más vivo, más intenso. Cada noche, el hombre de la pintura se hizo más estrecha, su voz más fuerte, su presencia más opresivo. «Va a volver», dijo él, sus ojos huecos de ardor en la mía. «O que se unan a mí». Yo no aguantaba más. Tarde en la noche, volví a la galería. Las claves temblor en mi mano como yo desbloqueado las puertas. El almacenamiento de la habitación estaba fría, el aire pesado con una quietud que hizo que mi piel de gallina. La pintura estaba allí, su forma de apoyarse contra la pared, esperando. Cuando me quité la tela, sus ojos se posaron en los míos, su expresión más siniestro que nunca. Sentí el peso de su presencia, la presión de la construcción detrás de mis ojos, el tenue sonido de susurros llenando la habitación. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue no en palabras, sino en una visión, un flash de la finca que había pasado, el presidente, la habitación, el aire pesado de espesor con desesperación. Entendí entonces. La pintura que quería ir de nuevo. Fue atado a ese lugar, al hombre que había creado, su alma atrapada dentro de sus capas de pintura y el lienzo. No recuerdo cómo llegué hasta allí, cómo puedo encontrar el desmoronamiento de bienes raíces en el medio de la nada, pero volví a la pintura a su legítimo lugar, colgado encima de la silla vacía donde siempre había pertenecido. Los sueños se detuvo después de que la galería nunca reabierto sus puertas cerradas, sus salas abandonadas. Pero a veces, tarde en la noche, puedo sentir sus ojos en mí de nuevo, más débil, pero innegable, un recordatorio de la maldición casi no podía escapar. Y sé que en algún lugar, en que se olvida de la habitación, el hombre todavía espera, sus ojos huecos viendo, su pintado prisión con los ecos de su tormento, esperando a que alguien lo perturbara. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston era un lugar que yo siempre había encontrado consuelo en sus grandes pasillos llenos del olor de la edad del papel y la madera pulida, el débil murmullo de las páginas de inflexión y plumas de rascarse. Pero había una sección, nunca se atrevió a un viejo ala conocido como el Ateneo Anexo. Se dijo a casa raros, antiguos textos y manuscritos demasiado frágil para la circulación general. Los rumores apuntaban a que incluso el personal de la biblioteca evitara emitir anexo después de la oscuridad. Como estudiante de posgrado en literatura, no pude resistir la tentación del anexo. Mi tesis sobre olvidado obras de la época gótica exigió fuentes que no pude encontrar en ningún otro lugar. Cuando mi asesor me consigue después de horas de acceso, yo estaba muy emocionado, hasta que me di cuenta de lo que venía con él. El anexo fue más frío que el resto de la biblioteca. Sus muros de piedra forrado con altísimas estanterías que parecía que se extienden sin fin en las sombras. El aire olía diferente aquí, húmedo y pesado, la realización de un trasfondo de algo metálico. Mis pasos resonaban de forma antinatural, cada paso parece persistir mucho más tiempo de lo que debería. El bibliotecario que me deja me entregó una llave y dijo, casi de pasada, estar fuera antes de la medianoche. Las luces no siempre permanecen en su lugar. Me reí nerviosamente pensando que ella estaba bromeando. Ella no estaba. Las primeras noches paso sin ningún incidente. Me gustaría pasar horas estudiando sobre el desmoronamiento de los tomos, amarillentas páginas iluminado por la tenue luz de mi lámpara de escritorio. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional gemido del antiguo edificio de la sedimentación. Pero en la cuarta noche me di cuenta de algo extraño. Uno de los libros, una gruesa de cuero enlazado volumen sin título, aparecido en el escritorio cuando regrese del vano. Yo no había saco de las estanterías y el bibliotecario había dejado horas atrás. Su cubierta estaba agrietada y usados, sus bordes se oscureció como si se hubiera quemado. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Me da la vuelta a través de
esperando que el texto aparezca bajo la luz, pero el libro quedó vacía. Decepcionado, me puse a un lado y regresé a mi trabajo. Pero la próxima vez que le miraba, las páginas ya no estaban en blanco. Una sola frase que se le había aparecido, escrito en un hipnótico script que parecía brillar débilmente en la tenue luz de la lámpara. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Me quedé mirando a las palabras, mi aliento en la captura de mi garganta. La tinta parecía mojado, como si recién escrito, pero nadie más estaba en la habitación. En contra de mi mejor juicio, me susurro. ¿Sabes qué? La temperatura en la habitación cayó bruscamente, la luz que parpadea como si el poder estaba fallando. Las páginas del libro se volvió en su propio, el sonido como el crujir de las hojas secas en el viento. Cuando se detuvo, una imagen llena de la página abierta, una escena de la reconocí al instante. Era mi antigua biblioteca del colegio, el lugar donde me había pasado incontables horas a ocultar en el mundo. La imagen cambió, me muestra a los 16 años, sentado en un escritorio con mis auriculares, ajeno al mundo que me rodea. Y entonces algo cambió. Una figura apareció en el fondo, pálida y borrosa, su hueco ojos fijos en mí. No me acordaba de esta figura de mi pasado, pero fue allí, en el libro, me miraba. Cerré el libro, se cierran, mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helado. La habitación parecía más oscuro ahora, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Traté de convencerme de que era un truco de mi imaginación, un efecto secundario de demasiadas horas de la noche y mucho café. Pero el libro no se ha hecho conmigo. Durante el próximo par de noches, él me sigue siempre que aparezca en el escritorio cuando llegue, su portada en blanco, de sus páginas vacías hasta que me toco. Cada vez me mostró algo de mi pasado, por momentos se me había olvidado, momentos que no podía explicar. La pálida figura siempre estuvo ahí, más cerca cada vez, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. Una noche, el libro no me muestra el pasado, me mostró el futuro. La página reveló una escena que no se reconoce en oscurecimiento de la biblioteca, estantes de su altísimos, sus sombras parpadeantes. En el centro de la habitación era una figura, se desplomó sobre la mesa, su rostro oscurecido, sus manos agarrando el libro. Como me quedé en la imagen, la figura de la cabeza giró lentamente, sus ojos huecos reunión de la mina. Me tiro el libro a través de la habitación, de sus páginas revoloteando como aterrizo con un ruido sordo. Las luces parpadeaban y salvajemente, las sombras en las paredes de torsión, que se retorcía, tomando formas que parecía casi humano. El aire estaba lleno de susurros, débil pero inconfundible, sus palabras indescifrables, pero llena de urgencia. Agarré mis cosas y corrí. Los susurros de crecimiento más fuerte, más insistente, las sombras de en pos de mí, sus formas de estiramiento hacia mí como con garras en las manos. La puerta del anexo se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de eco a través de la biblioteca vacía, los susurros silenciados. Nunca volví. El anexo fue sellada una semana más tarde, el bibliotecario diciendo que era para las renovaciones, pero yo sé la verdad. El libro sigue ahí, esperando sus páginas llenas de secretos que nadie debe saber, sus sombras, vivo, con los ecos de aquellos que se atrevieron a abrir. A veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, débil pero inconfundible, llevado por el viento o persistentes en el silencio de mi apartamento. Ellos llaman a mí, pidiéndome volver a abrir el libro, para aprender lo que yo estaba demasiado asustada para ver. Pero no lo haré. Algunos de los conocimientos no está pensado para ser encontrado, y algunos libros deben permanecer cerradas. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia se había puesto de pie en el corazón de Kansas durante más de un siglo, su fachada de ladrillo resistido, pero robusta, sus salas llenas con el murmullo de la vida y la tranquilidad de Prenquil. Como una nueva enfermera en el turno de noche, yo estaba con ganas de probar a mí mismo, no molestada por los cuentos de mis colegas susurros sobre el hospital más oscuro de la historia. Las historias eran siempre sobre lo mismo, el fantasma de la enfermera. Se dijo que ella apareció en la oscuridad de la noche, su figura fugaz, su rostro escondido detrás de un anticuado cap. Algunos dijeron que ella era una enfermera que había trabajado allá hace décadas, su vida se truncó en un accidente. Otros juró que ella era un malévolo espíritu, su presencia un presagio de muerte. Me rechazo los cuentos como leyenda urbana, el tipo de cosa que la gente dijo para hacer sus turnos menos aburrido.
pero no podía evitar la sensación de que la misericordia acabó más de su cuota de sombras. Comenzó con pequeñas cosas, un punto frío en el pasillo fuera de la UCI, el tenue sonido de las pisadas resonando cuando el piso estaba vacío. Y en el gráfico, he encontrado durante mi primera semana un archivo de un paciente cuidadosamente colocado sobre el escritorio de la estación de la enfermera. El nombre en la ficha era desconocido, Daniel Tay, carpintero. La fecha de admisión fue esa misma noche, pero no había ningún registro de él en el sistema. Confundido, le pregunté a la enfermera a cargo acerca de él. No tenemos un carpintero, ella dijo, apenas de refilón en el archivo. Es probablemente un error. Me presento a la basura, pero algo acerca de la condición pristina de la tabla quedó conmigo. Las páginas estaban demasiado nítidas, la escritura a mano demasiado precisa, como si hubiera sido escrito en los momentos antes de que lo he encontrado. Cuando llegué de nuevo al final de mi turno, el gráfico se había ido. Los susurros comenzaron un par de noches más tarde. Yo estaba haciendo mis rondas en la UCI, las luces se apagan, los pasillos en silencio, excepto por el ocasional pitido de un monitor. Como me pasa a la habitación 208, lo he oído una débil murmullo, como alguien que habla justo fuera del alcance del oído. La habitación estaba vacía, su cama bien hecha, sus máquinas de apagado. «¿Hola?» ¿me llama mi voz temblando? El susurro se detuvo. El aire se sentía pesado, frío, presionando contra mi pecho. Entré en la casa, mi linterna de corte a través de las sombras. No había nada, nadie, solo el tenue olor antiséptico y algo metálico como la sangre. Retrocedí rápidamente, mi corazón late con fuerza y casi corrió hacia otra enfermera. Ella era mayor, su uniforme anticuado, su gorro encaramado a la perfección en la cima de su perfectamente con el estilo del cabello. Empecé a pedir disculpas, pero las palabras atrapadas en mi garganta. Su rostro estaba equivocado. No era deforme o grotesco, pero que carecía de algo. Los ojos eran oscuros, hueco, la boca un leve curva que sugiere una sonrisa, pero se sentía completamente equivocados. Antes de que pudiera decir nada, ella se paró delante de mí y desapareció en las sombras del pasillo. Yo no pude dormir que manana. El recuerdo de su cara me perseguía. Cuando le dije a un compañero de trabajo acerca de ella, ella se puso pálido. Su voz descendió a un susurro. La vio. El fantasma de la enfermera. Durante las próximas semanas, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Los pacientes comenzaron a mencionar a ella, que describe un tipo de mujer que se sentó al lado de sus camas, consolarlos en sus momentos finales. Pero estos pacientes siempre murió poco después, sin fallar. Ella es ayudarlos a moverse en, una enfermera le dijo, con su tono reverente. Es casi hermoso. Pero yo no creo que fue hermoso. Había algo profundamente equivocado acerca de su presencia, algo que hizo que mi dolor de pecho y mi respiración captura cada vez me sentía cerca. Empecé a temer el turno de noche, los momentos cuando los pasillos estaban en silencio y de las sombras, parecía tramo más largo, más oscuro. Luego vino la noche con el señor Larkin. Él estaba en la habitación 214, una bronca, pero de buen corazón hombre de recuperarse de la cirugía. Me había encariñado con él, su sentido del humor es un punto brillante en la sombría atmósfera. Esa noche, como he comprobado sus órganos, se refirió a la enfermera. Ella se sentó conmigo anoche, dijo, su voz ronca. Ella me dijo que no tenga miedo. Mi sangre corría frío. ¿Qué hizo ella, parece? ¿Me pidió? Sus cejas fruncidas. No lo sé. No podía ver su rostro demasiado bien, pero su voz era amable. Ella dijo que no duele. El señor Larkin me dijo con cuidado. Nadie estaba en su habitación la noche anterior. Él me dio una débil sonrisa. Supongo que estaba sonando entonces. Pero yo sabía que no. Y cuando me volvió a su habitación una hora más tarde, él se había ido. Su corazón se había detenido, sin previo aviso y sin razón. Los médicos lo llamaron en un extraño incidente. Me llama algo más. La noche siguiente, la vi de nuevo. Ella estaba en el pasillo fuera de la habitación 214, ella de espaldas a mí, su figura envuelta en sombras. Llamé a ella, mi voz temblando, pero no de vuelta. En su lugar camino lentamente por el pasillo, sus pasos haciendo eco,
y desapareció a la vuelta de la esquina. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Cuando doble la esquina, ella se había ido, pero en su lugar estaba un gráfico, descansando cuidadosamente en el suelo. Sarah P. Ellis, la ficha de lectura. La fecha de admisión fue esa noche. He comprobado la lista. No había Sarah P. Ellis mencionados. Dejé la carta en donde estaba. Mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helada. Nunca he corrido más rápido en mi vida. La sala se extiende interminablemente. Las sombras de insistir, los susurros tras de mí. Renuncia a la mañana siguiente. No sé lo que el fantasma de la enfermera es, si ella es un espíritu benevolente, una advertencia o algo mucho más oscuro. Pero yo sé que ella sigue allí, deambulando por los pasillos del Hospital de la Misericordia, sus ojos huecos ver, su presencia pesados en el aire. Y yo sé que ella va a aparecer de nuevo. Sus pasos resuenan en el silencio, su cara oculta, su mano apoyada en el siguiente gráfico. La espera para el siguiente paciente. A la espera de alguien que no pertenece.